bienvenida a nuestra queridísima Laura Ceballos Alcázar, nuestra pues experta en derecho electoral, nuestra querida licenciada Laura Ceballos Alcázar, aquí a Sin Censura. Laura, qué gusto me da que podemos conectarnos contigo todas las mañanas de jueves para platicar de estos casos y cosas. Buenos días, Toñito. Y bueno, nada más quiero hacer un pequeño y breve recordatorio de que sí, los tacos, los tlacoyos, toda la vitamina T que comemos en nuestro México lindo y querido es la pura neta. Si nos dijeran, a ver, los de Morelos, ¿con qué van a aportar? Tacos acorazados que no tienen nombre de deliciosos, con tortillita de mano, arrocito rojo y un guisado bueno, y rajas de chile cuaresmeño con papitas, no, bueno, la otra cosa. Y cecina de Yecapixtla. Así que, pues nosotros también tenemos con qué aportar a los almuerzos que dice el presidente. No, sí, Morelos, iba a mencionar eso de la cecina de Yecapixtla, qué bárbaro, no, que me acordé. Es hasta crudo no se la puede comer, nada más echa limoncito, y híjole, buenísima, ¿no? Esta curadita, ¿no? Fíjate, Laura, querido público consentidor, yo sé que hay gente aquí que le molesta mucho eso y me ha mandado mensajes de odio para decirme que no cuente este tipo de cosas, pero perdón, yo a ti, Laura, y al querido equipo, y por supuesto que al muy amado público consentidor, los veo como miembros de mi familia, y quiero que externemos esta cercanía en este tipo incluso de anécdotas a las que recurre mucho el presidente López Obrador, ¿no? Pero yo cuando estaba niño, muy chiquitito, muy chiquitito, mi abuelita, materna, que se llamaba Lucita, Luz María, ¿no? Luz María Alfaro, pero bueno, mi abuelita Lucita estaba conmigo en una comida familiar, ¿no? En lo que estaban ahí arreglando todo el desbarajuste, estábamos ella y yo en una mesa sentados, y entonces sacó de un platito una cecina de Yecapixtla, ¿no? Le puso limón y se la empezó a comer cruda. Y dije, ay, abuelita, ¿qué te pasa? Qué asco, ¿cómo es posible que te la comas? Dijo, no, sabe muy rica y tienes que probar cosas nuevas todos los días, excepto drogas, ¿no? Pero tienes que probar cosas nuevas todos los días, Toño, ¿no? Pruébala y va a ser que te va a gustar mucho. Y me animé y desde ahí pruebo cosas nuevas todos los días, me gustó muchísimo. Pero para que, bueno, pensemos en la muy amplia gastronomía mexicana, que mucha felicidad nos da siempre y que nos tiene en un nivel altísimo en el mundo, ¿no? Algo que para muchos de hecho es incomprensible. Fíjese, se ha planteado, por ejemplo, esto en otro tipo de términos, que el maíz para ciertas culturas es solamente, un alimento para el ganado, ¿no? Para el ganado, imagínense usted, ¿no? Pues específicamente para personajes de Europa del Este. Y es, una circunstancia que confronta mucho a nivel diplomático, puesto que para nosotros, los habitantes de este continente, mire, desde Alaska hasta la Patagonia, es muy importante el maíz, ¿no? Los elotes, es muy importante. Y ese, pues le digo, es una de esas controversias que existen en cuanto a la comida mexicana. Dicen que no pegan los restaurantes mexicanos en Europa del Este, pero ahora sí ya están pegando porque con su cultura ellos creen que el maíz, que para nosotros es oro, ¿no? No es un alimento propio para la humanidad, etcétera, etcétera. No hay una cantidad de impresionantes diferencias a la hora de comer, pero yo sí quiero considerar, querida Laura, querido público consentidor, que nuestra gran gastronomía, la gastronomía mexicana, en mi opinión, no es por ser mexicano, es la mejor que existe, la más diversa, la más interesante, la mejor. Estoy convencido de eso. O sea, aquí no puedes decir, voy a un restaurante de comida mexicana, pues qué tipo de comida mexicana, ¿no? Es que nada más en la variedad de tacos, Toño, o sea, tacos. Ya no digas otros guisados, solamente los tacos. Piensa que hay cientos de formas de pensar un taco. Si los tacos tradicionales de aquí de Cuernavaca o de Morelos son 2 tortillas a mano, arroz rojo y un guisado seco, porque no son como los tacos de guisado, y con rajas o con nopalitos, ya es una forma de pensar todo un almuerzo. Y los tacos, hay flautas, tacos al pastor, tacos de suadero, tacos de bistec, o sea, hay cientos de formas de comer tacos, entonces no puedes pensar pues que la comida mexicana es como nada más un pequeño universo, sino cada estado tiene su propia gastronomía y para colmo de los bienes, a veces regiones dentro de un mismo estado tienen la forma de hacer las cosas
completamente diferentes. Por ejemplo, ahorita que decía el presidente de los tlacoyos, yo vivo rumbo al Estado de México, por la parte norte de Cuernavaca, me queda el primer pueblo, se llama Ocoyoacac. No es cierto, mentira, no me acuerdo, Ocoyoacac es por el lado de Toluca. Ocuilan. La señora que viene a hacer los tlacoyos aquí los miércoles al tianguis afuera de la iglesia, ella también cultiva su maíz y cultiva sus frijolitos y sus habas y son una cosa deliciosa, pero no se parece a los tlacoyos que se comen en la Ciudad de México. Entonces, sí tienen cada quien su valor agregado, porque pues los nopales, las hierbas, todo lo que le pone a sus tlacoyitos son cultivados por su familia, entonces saben completamente diferentes, son de masa azul, no, bueno, un deleite. Por eso es que sí, el universo de la comida mexicana es amplísimo y no podemos pensar, un restaurante de comida mexicana, nada más Oaxaca, podría tener yo creo que en cantidad de platillos, la gastronomía que tiene a lo mejor toda Europa del centro, porque es un estado riquísimo, tiene decenas de tipos de mole. Entonces, bueno, pues podemos imaginar cientos y cientos de diferentes platillos hechos en diferente manera en cada región dentro de la propia Oaxaca. Así que tenemos, yo creo que sí, bien dices, de las más grandes culturas culinarias del mundo, pues porque además tenemos cientos de maneras de preparar una sola idea, por ejemplo, el taco. Sí, exactamente, con una tortilla no puede ser un taco de lo que sea, ¿no? De lo que sea, hay tacos tan variados. Híjole, mire, esa es otra, ¿no? Aquí en Estados Unidos hemos tenido nuestra propia, pues, aproximación a la comida mexicana que tanto extrañamos, y a veces las comidas acá son exactamente iguales, a veces no, yo no he podido encontrar, y sí, ¿no? En algunos casos muy parecido, pero tacos al pastor acá en los Estados Unidos, ¿no? Hay un restaurante aquí en Kansas City que tienen el trompo y todo eso, y sí, ¿no? Ahí van, ¿no? Pero es muy difícil, por ejemplo, encontrar los tacos al pastor. Y el fin de semana pasado, miren, no me regalaron la cena ni nada, se lo juro. Fui a un restaurante muy bonito de una familia que le echa muchas ganas aquí en Kansas City, que se llama El Corita. Hombre, buenísimo, con comida de Sinaloa, hablando de lo que plantea el presidente, un aguachile fantástico, unos tacos hechos a mano con tortilla de maíz y de harina, y a ambas tortillas les ponían manteca, no, hombre, buenísimo. En nuestras aproximaciones de mexicanos acá en los Estados Unidos. Pero bueno, creo que le estamos abriendo el apetito a mucha gente, querida Laura, ¿qué te parece? Luego, sí le recomiendo, si yo aquí en Kansas City era el Corita, atendido por una familia muy linda, que sin saber quién era yo ni nada, ahí se acercaron a platicar nomás porque sí, porque mis niños echan mucho relajo a donde van, ¿no? Entonces, bueno, se lo recomiendo, muy rica comida. Pero bueno, vamos a más información, le pido al equipo que nos grabe y vamos del cielo al infierno, querida Laura. Hay que hablar de esto que es muy, muy lamentable y que pues desafortunadamente sigue siendo utilizado por esos medios de comunicación corporativos para el golpeteo y sacando raja política de circunstancias que son muy trágicas para los mexicanos. Hay varios puntos, varios sucesos en nuestra historia que nos han marcado debido a la brutalidad de estos sucesos. Si hablamos de circunstancias más cercanas a nosotros, pues está ahí la matanza de estudiantes en 1968, está el halconazo, está una cantidad impresionante de masacres en varios sitios, como en Acteal, etcétera, en varios sexenios. Y tal vez la más infame del sexenio pasado, el sexenio infernal de Enrique Peña Nieto, fue la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, un caso que sigue sin resolver y que para algunos expertos, como lo es el querido periodista y escritor Francisco Paco Cruz, está a años luz de resolver. Sin embargo, el presidente López Obrador, desde la campaña, prometió que darían con los muchachos desaparecidos de Ayotzinapa, que en su sexenio se podría llegar a la verdad. Y ha sido uno de los escollos de su gobierno, mientras efectivamente se ha conseguido disminuir con la pobreza, se ha sacado a 5 millones de personas de la pobreza, se ha conseguido estabilizar a la economía,
no se endeudó el país durante la pandemia ni la crisis por la guerra en Ucrania, mientras tenemos un muy buen cambio al hablar de nuestra divisa frente al dólar, mientras hay muy buenos datos también al hablar del empleo, al hablar de las obras de infraestructura, al hablar incluso de la violencia y la inseguridad, puesto que si no hemos conseguido acabar con esos problemas, con esos escollos, pues sí se ha podido estabilizar al menos, y al menos ya va en disminución la cifra de homicidios. El caso Ayotzinapa ha quedado pendiente, ya hay que reconocerlo, han habido esfuerzos importantes. Sin embargo, los mismos papás y mamás que tienen todo el derecho de estos jóvenes han seguido exigiendo justicia y verdad. Han seguido más bien exhibiendo autoridades y aseguran en estos momentos que hace falta apertura en ciertos documentos, cosa de la que se aprovechan en los medios de comunicación para el golpeteo de los medios de comunicación corporativos. Y pues ayer el presidente se reunió con los padres y madres de Ayotzinapa, a quienes les aseguró, les prometió que este lunes que viene les van a presentar un informe completo de lo que están solicitando y que van a llegar a la verdad. Sin embargo, Laura, hay que ser honestos, queda un año, 10 días me parece, ¿no? Un año, un mes, 10 días de gobierno para el presidente López Obrador, una cosa así, muy poco le queda al gobierno del presidente López Obrador. Y quedará la pregunta en el aire, ¿sabremos dónde están nuestros jóvenes? ¿Llegaremos a la verdad en Ayotzinapa? ¿Tú qué opinas de esto, Laura? Mira, Toño, el lunes lo platicábamos con mi comadrita Lina y Vicente. Justamente a mí me da mucha pena que no se haya avanzado tanto como el presidente había ofrecido, y hay que hacer una acotación aquí. No se trata de que el presidente haya tratado de impedir el avance, que haya puesto barreras, que haya mandado a silenciar la verdad o haya dicho esto no se abre, ni siquiera de parte del ejército ha habido esta cerrazón. Hay que entenderlo no en el ahora, sino en el origen. A ver, y hay que entenderlo como un hecho que estaba el gobierno acostumbrado a repetir, porque como dices, 68 es el primer año de una descomposición al grado que ya se volvió cínico, era como una especie de ejercicio rutinario, sacar al ejército en conjunto con la Policía Federal y acallar a los que marchaban por lo que fuera, por justicia, por marchas de dignidad, por exigencia de derechos. Esta represión, que era el modus operandi del ejército, era ordenada por lo general por el presidente de la República en turno, ejecutada por su Estado Mayor, comandada obviamente por el ejército, las Fuerzas Armadas, y puesta en acción por policías estatales, federales, municipales, cuarteles de los soldados, quienes se necesitaran para poder silenciar a los pueblos que exigían derechos. Tenemos entre el 68 y 2018 decenas de actos de este tipo, Aguas Blancas, Tlatlaya, obviamente el 68, obviamente Ayotzinapa, pero también el caso de Rosendo Radilla, el de Lucio Cabañas. Es decir, no podemos imaginar a México entre el 68 y 2018, ese medio siglo, sin represión de parte del gobierno. ¿Y cuál era la acción inmediata? Pues una operación de formación, creación de un monstruo que se llamara verdad histórica. Y esa verdad histórica se construía a partir de lo que a los gobiernos les convenía decir. Mira, acabamos de pasar un día sensible que, gracias a todos los dioses de la tierra, no tembló el 19 de septiembre de 2023. Pero si recordamos los que vivimos el terremoto en el 85 en la Ciudad de México, yo vivía en la colonia Condesa y mis compañeritos en la Condesa, en la Roma Norte, en la Roma Sur, en la Nápoles, en Narvarte, en todas estas colonias alrededor, que decían, es que se desapareció el edificio donde vivía mi abuelita, mis primos. Hubo gente que nunca apareció y el gobierno, en este afán de silenciar, de no querer abrir
a la verdad sobre un hecho que no tenía nada que ver con la represión, sino con un hecho de la naturaleza. Mandó al ejército a que nadie pudiera ayudar, silenció a los periodistas que querían hacer un recuento de muertos y acabó diciendo que eran como 3,000 personas que se habían muerto en una megalópolis como ya era la Ciudad de México en 1985. Entonces, esas verdades que construían, pues era nada más esa apariencia de querer lucir como un gobierno responsable, pero los hacían pues informes, obtenían, por ejemplo, confesiones mediante tortura para ir armando algo que pareciera una verdad. En 2014, que ocurre esta terrible e inenarrable noche de Iguala, lo que diferencia de otros eventos así fueron estos aparatitos, las redes sociales y los lugares donde fueron apareciendo a lo largo de la ruta los teléfonos que además siguieron prendidos por mucho tiempo más. Eso, Toño, es lo que hace la diferencia. No habríamos podido imaginar, digo, no por falta de imaginación y ni por falta de credibilidad de las personas que denunciaban, sino porque era imposible creerle al Estado lo que estaban tratando de hacer como pasar como bueno, cuando había información que la propia gente de Iguala fue tomando y que fueron atestiguando. La diferencia la hicieron las redes sociales, Toño. Y yo no estoy diciendo que sea maravillosa la información que se tejió gracias a la información producida por los vecinos, pero si no hubiera sido por ellos, hubiera pasado, perdón la palabra, pero hubiera pasado de noche, como siempre pasaban estas cosas. No, pues fue la bola, ahora sí que fue el ejército, fue el Estado y ahí quedó todo, pues sí están las consignas, pero no hay manera de averiguar. El cambio es de 2014 a 2018, Enrique Peña Nieto fue completamente omiso. Él no dio una sola orden real de querer esclarecer las cosas. Entonces, el secretario de Gobernación, el secretario de Seguridad Pública, el Ejército y las Fuerzas Armadas, el secretario de Comunicación, toda la gente que estaba alrededor, en contubernio con las Fuerzas Armadas que participaron directamente en Iguala, que eran los regimientos, los batallones del propio estado de Guerrero, con esta conjunción de las policías y los grupos del crimen organizado, causó que se volviera un hecho que se le salió de las manos. Y entonces quisieron generar, a partir de diferentes versiones, una sola versión. ¿Qué es lo que pasa ahora? Y creo que aquí es en donde el reportero trató, como dices, de meterle la pata al presidente. Se dice que, a ver, entre lo que se dice y lo que se puede probar hay una gran diferencia. Y yo no estoy defendiendo en ningún momento a las personas que tengan información dentro de las Fuerzas Armadas, la Fiscalía, etcétera, y que no la quieran dar. No estoy diciendo que eso ocurra. El presidente ha ordenado que se dé la información, pero hay que tomar dos cosas en cuenta. Una, Toño, que la información tal cual se produjo en aquel momento fue eliminada. Sistemáticamente se hacía así, para que no hubiera rastros que pudieran enganchar lo que posteriormente saliera con hechos o evidencias que se mantuvieran dentro de las corporaciones. Es decir, las piezas faltantes de este rompecabezas no están. Y no están porque el presidente Andrés Manuel las haya ordenado eliminar, es que no están desde el principio, porque era el modus de operar de la Fiscalía, de la Secretaría de Gobernación, del Estado Mayor, de todas las corporaciones. Eso por un lado. Y por otro, pues que heredamos un sistema corruptísimo, no nada más en ejecución de tareas de seguridad, y por eso el presidente extirpa, elimina del todo lo que había y crea la Guardia Nacional con una mística de servicio y de trabajo totalmente diferente en lo largo de los 5 años que tenemos de sexenio. Apenas ha habido 2 pequeños incidentes, no por ello menos importantes, pero en el momento se ha actuado y no hemos tenido estos actos de abuso de poder y de represión de parte de las Fuerzas Armadas. Eso hay que señalarlo. Pero sí que se heredaron muchos malos funcionarios que siguen operando en la Fiscalía General de la República
gente que fue parte de los esquemas de represión y de tortura y de putrefacción generada por García Luna y las personas con las que operaba la fiscalía desde que fue fiscal, desde los tiempos, bueno, no fiscal, sino que fue parte de estos esquemas desde los tiempos de Fox y luego secretario de seguridad con Calderón y después operador de estos sistemas Pegasus de espionaje. Entonces, todo el tiempo que García Luna operó, fue dejando ahora sí que sus homúnculos por aquí y por allá, que son los que de alguna manera siguieron operando y que pues al agarrarlos, pues en el momento se deslindan. Esta es una cosa que se tiene que entender, no es que el presidente haya negado la información o las Fuerzas Armadas. La información estoy, como dice el presidente, segura de que no está. No está porque desde el principio se eliminó. No guardan en el ejército expedientes secretos, pues porque era meterse un balazo en los dos pies. No existen. Entonces, a mí me da mucha pena que haya partes vacías en este gran rompecabezas. Le decía yo a Vicente y a Lina que era como agarrar 10 cajas de rompecabezas diferentes y meter en una sola bolsa puños de uno y puños del otro y a ver, hazte que coincidan y hazte una imagen real. No lo vas a lograr. Y no es una justificación, es un acto de pura realidad. Y yo no hay cosa que más desee, porque siguen doliendo, que se conozca el paradero, que se sepa dónde están las evidencias que puedan dar justo con el conocimiento del paradero de los muchachos de Ayotzinapa, porque siempre van a seguir faltando, así como siguen faltando todas las personas desaparecidas de manera ilegal de 1968 a 2018, porque esa fue una de las motivaciones, por ejemplo, de doña Rosario Ibarra de Piedra, siempre estar buscando a su hijo, que fue desaparecido justamente en la noche de Tlatelolco, aquel 2 de octubre que estamos próximos a conmemorar, y que sigue sin esclarecerse, no por falta de ganas, no por falta de comisiones de investigación, no por falta de ganas de que se haga justicia, sino porque era, hay que entenderlo, la forma en que el gobierno borraba, eliminaba todo rastro que pudiera atarlos a esos actos de corrupción. Y no nada más eso, y tú siempre lo dices, la corrupción tiene que ir ligada específicamente con la protección de quienes la ejecutan, y por eso se convierte en un círculo vicioso la impunidad y la corrupción, o sea, son la misma culebra mordiéndose la cola. Entonces, al momento que esto se pueda verdaderamente romper hacia afuera, es decir, que se abra toda la información y que ya no se cuente con protección de cualquier tipo en contra de las personas que fueron señaladas, porque, oye, el juez de Tamaulipas que se la pasa liberando, ya lleva 130 liberaciones de personas que fueron involucradas, pues nos dice que hay todavía gente que está ordenando que se les siga protegiendo a quienes participaron de una u otra manera en los hechos de Ayotzinapa. Entonces, este es una tarea que, perdón, también coincido contigo, Toño, un año, un mes y 10 días, espero que alcancen, pero siendo pues verdaderamente sinceros y como dice el maestro Paco Cruz, le falta mucho para completarse precisamente por esos faltantes en la información real para que aquella verdad histriónica, monstruosa, se convierta en una realidad pues real. No, y hay formas de llegar a la verdad. Hoy lo mencioné el presidente López Obrador, hace un llamado, Laura, querido público consentidor, a que los que sepan algo, a los que estuvieron presentes, a los mismos causantes de esto, que alcen la mano, que busquen, que se pongan en contacto con las autoridades, que les digan qué fue lo que pasó. Dice que van a obtener protección si lo hacen. Lo que queremos es eso, ¿no? Que se llegue a la verdad. Y alguien allá afuera sabe lo que pasó. Alguien estuvo presente en todos los momentos. Alguien dio la orden. Alguien sabe exactamente qué fue lo que pasó y podríamos llegar a esa determinación si al menos se habla al respecto. ¿Cómo llevarte eso para siempre en tu conciencia? Hay que ser perfectamente honestos, pues solamente alguien con una capacidad sociopática podría sobrevivir al futuro de esa forma. Al fin y al cabo, a todos los seres humanos nos llega el remordimiento. Insisto, a menos que uno tenga una situación sociopática,
llegará el momento en el que recuerde uno este tipo de circunstancias, estos errores con muchísimo dolor, en el que llegue este hecho y nos muerda en el futuro con mucha, mucha fuerza. Por eso es que pues hay mucha gente allá afuera, hay gente que sabe qué fue lo que pasó y que podría resolver este caso, que podría darle a esos padres que han sufrido muchísimo, que se han enfrentado a circunstancias terribles, algún tipo de cierre, algún tipo de pues justicia, imagínese usted, ¿no? Y eso está en manos de los responsables. Pero bueno, ahí en esta seguimos. ¿Qué te parece que vamos a otro tema, querida Laura? Le voy a pedir al equipo que nos grabe. La persona, el, la entidad, Xóchitl Gálvez, pareciera que pues vamos, para mí es incluso difícil de explicar ya en estos momentos, y estoy cantinfleando muy a la Margarita Zavala de una forma terrible, pero esta entidad ya, ¿no? De lo que representa Xóchitl Gálvez, resulta hora con hora, minuto con minuto, segundo con segundo, más indignante que antes. Pareciera que no puede haber circunstancias más indignantes en su haber, y la realidad nos golpea de otra forma y nos dice, sí, claro que sí, hay cosas más indignantes en el alrededor de esta entidad llamada Xóchitl Gálvez. Y hoy, pues la nota es que, en primer lugar, en los medios de comunicación corporativos siguen defendiéndola, siguen ignorando una circunstancia que es verdaderamente terrible y que tendría que ser exhibida, desde la corrupción ligada a su función pública en el sexenio de Vicente Fox, de Felipe Calderón, como delegada de Miguel Hidalgo, los escándalos por las construcciones ilegales en las que participó, esta casa de Roja que le acusan, y ahora un plagio que reconoce haber establecido abiertamente. Dice, sí, plagié, pero poquito. Pendejié, incluso dice Xóchitl Gálvez. Y hoy, después de que con muchísima presión el oftalmólogo rector todavía rector de la Universidad Nacional Autónoma de México anuncia que ha solicitado que se revise el caso ante el Comité de Ética de la máxima casa de estudios, Enrique Graue, pues Xóchitl dice que acatará la decisión, pero que pues de todos modos está lista para enfrentar que dice 256 ataques que queda, según ella, y es lo que quieren plantear los poquitos medios que llevan el caso, que es una víctima de López Obrador, y es una víctima de México, es una víctima de nosotros como mexicanos. Estamos muy indignados por la cantidad impresionante de payasadas en las que ha incurrido esta señora, payasadas, corruptelas e irregularidades. Hoy Xóchitl Gálvez, y le pido a don David que nos ponga este infame video, nos sale con la barrabasada de que pues ella va a seguir buscándole tres pies al gato, ella va a seguir intentando burlarse de nosotros, a pesar de mucho que se le señale, bajo la tónica de que ella es la víctima de nosotros, los mexicanos y las mexicanas, de que ella es la víctima del sistema, ¿no? Y que pues lo único que ella quiere es llegar al poder para regresar a los privilegios a esos que están en las élites. Escuchemos a Xóchitl Gálvez. Les aclaro, no es una tesis, es un informe, un reporte. Mi título es por experiencia profesional, no por un escrito. Si la falta de referencias en 2 o 3% del texto es suficiente para anular mi título, acataré la decisión de mi querida UNAM y volveré a presentar un nuevo trabajo para titularme. No me asusto ni me rajo. Ya han querido demoler mi casa. Ya dijeron que no soy indígena, que no soy empresaria, que no vendí gelatinas. Ahora que no soy ingeniera.
Mañana van a decir que no soy mujer, porque huevos tengo y vaya que muchos. Síganle, estoy lista para 256 ataques más. Perdón, es que de verdad, esto es en mi opinión, querida Laura, querido público consentidor, es una ofensa para todos los mexicanos, para su misma base política. Es una ofensa hacia el mexicano y la mexicana de a pie, este tipo de planteamientos. Es decirnos, lo que Xochitl nos está diciendo con esto es, estoy lista para hacer 256 payasadas más, de aquí a que sean las elecciones. Estoy lista para burlarme de usted 256 veces más. ¿Qué opinas, Laura? Pues mira, Toño, primero que no se trata de hablar con vulgaridad y con bajeza para homologarme con el pueblo. Los huevos que dice que tiene son caraduras, son cinismo, son falta de congruencia y de respeto para ella como persona, pero también para las mujeres. O sea, yo creo que como mujer nadie de las que estamos cuerdas, excepto sus amigas de la aquelarre que se juntan a cenar y todo, puede que se sientan muy orgullosas de alguien que tiene, pues ahora sí que esta caradura de presentarse y decir que vengan 256. Número 2, para todos los que somos egresados de la UNAM es una afrenta, porque la UNAM tiene todo tiene una página incluso, se la voy a pasar ahorita a don David, tiene toda una página para citar textos, citas, ensayos, o sea, dice exactamente cómo se debe de hacer absolutamente todo el trabajo para citar lo que tú quieras citar. Es una página entera, porque en la UNAM, además, quiero decirte que con particular cuidado desde 2010, se tiene como parte de los requisitos para titularte, que tú no puedes ni tomar, bueno, ni un renglón, porque a la compulsa surgirá, obviamente ya tenemos sistemas inteligentes que pueden reproducir todo un texto y buscar las similitudes con otros, y muy raro me parece que en 2010 ya teniendo esta tecnología no hubiera saltado justamente ese plagio, pero bueno, se entiende perfecto que era pues de ayudita de parte de su gran amigo, el también doctor Narro. Entonces, ahora el ocultista, Graue todavía, rector de mi querida UNAM, pues se vio como ya muy forzado a decir, está bueno pues que la Facultad de Ingeniería decida. Yo creo que no se trata de si es un informe, de si tomó, ya sé, en el sitio de Sin embargo, ya se hizo además una revisión exhaustiva de dónde se tomaron estas fuentes, además de ser un proyecto del gobierno que ella no hizo, sino que se chutó. No, es que eran edificios inteligentes, la manga del muerto. O sea, hasta, por ejemplo, los abogados para hacer un escrito y decir, por decirte, no sé, una denominación, una clasificación de un delito, tú dices, así como lo señala el artículo tal del código tal o de la ley tal, no te lo puedes sacar de la nariz. O sea, tú no puedes imaginarte que las cosas surgen de tu puritita imaginación. Y si no tienes la honradez de citar fuentes formales de aquello que dio sustento a tu trabajo, eres un plagiario. Entonces ella dice, no, si es que no fue una tesis, fue un trabajo de titulación por experiencia laboral. Pues peor aún, porque era un proyecto del gobierno y además proyectos de otros países, como para decir, es que era mi experiencia profesional. En un reporte de experiencia profesional, no, hombre, te agarras y dices, yo cuando comencé y salí de la sierra y me puse mis guarachitos, o sea, es tu experiencia, la tuya como profesionista, que te avala para titularte de lo que tú quieras. Y sí, en efecto, hay un sistema de titulación por experiencia que equivale a decir, bueno, no hice una tesis, no me titulé en tiempo porque era pobre, porque estaba complicado, porque no sé, lo que tú quieras y mandes, pero se entiende que hay un respaldo detrás. En el caso de la señora Xochitl, ni siquiera conoce, estoy segura, el contenido de su informe. Copió, pegó, Ingesu lo entregó y se tituló. Entonces,
Tú preguntas si llegará, yo no sé si llegue siquiera a octubre, bueno, a noviembre, cuando empiezan las precampañas, porque no se trata de tener huevos y sostener y yo y con mi despacho de litigio estratégico voy y me defiendo. No, hay muchos y por eso, Toño, amigos, creo, estoy así casi segura como que me llamo Laura Ceballos, que es la razón por la que no ha dejado el Senado, porque perdería el fuero y entrarían automáticamente en vigencia estas denuncias que tiene en su contra cuando fue delegada de la delegación Miguel Hidalgo, que entre otros fueron pues delitos denunciados por sus ahora aliados políticos, el PRI, el PRD e incluso el Movimiento Ciudadano. Tiene delitos por enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, conflicto de intereses, corrupción, ya dije enriquecimiento ilícito. Entonces, estos delitos, Toño, entrarían enseguida en vigor. Por eso no se ha soltado de una rama, porque quiere estar amarrada en la otra. No va a soltar el Senado, que ya debiera haberlo hecho, pero bueno, no va a soltar el Senado porque entonces sí perdería esta protección federal y podrían, pues, iniciar estos delitos por los que está denunciada desde 2015. Hay que acordarnos que ella empezó en 2015 a ser delegada de la entonces delegación Miguel Hidalgo, no terminó el trienio, fue ahí donde empieza justamente la maroma de la Casa Roja, que dijo, pues que mingue mi chadri, si no termino mi trienio, voy a vender mi depa, que no vendió, que hay además ahí me parece un poco de triangulación de prestanombres, que, a ver, Marianita, ayúdame, tú eres como que me lo compras, pero no me lo compras, hacemos la tranza, pagamos el registro, pero en el patrimonio de Mariana Gómez del Campo no aparece dicha compra, no aparece que se le hayan descontado de sus fondos de ahorro pues los millones que supuestamente compró el departamento, ni hubo dinero que se le haya donado a los padres salesianos. Y luego viene todo este escándalo de la Casa Roja. No es que pueda resistir, pues sí, pues también la canción de los elefantes y la tela de la araña, resistían y resistían. Ese no es el chiste. Y tampoco se trata de que, qué mujer con tantos huevos, pues ni que fuera una gallina. Es una persona que se está postulando para ser presidente y para ser el máximo representante de la voluntad popular. Yo no entiendo, de verdad, ya no digas tú los del frente, pues si los respalda Claudio X González, ¿qué podemos esperar? Si tiene ahí a Marco Cortés y a Alito Moreno y a Chucho como los representantes de lo que queda de sus partidos, pues te puedes imaginar lo que tales partidos representan. A mí eso no me asombra. Lo que me asombra es cómo en el INE, por ejemplo, no están verdaderamente en el comité quejumbroso, en la comisión de quejas y denuncias de la señora Claudia Zavala, muy con el ojo ahí viendo, sí están muy preocupados de hacer acuerdos legislativos cuando ellos no son un cuerpo legislativo, de ver que si los partidos van a poder o no postular a sus candidatos a sus diputados para que vuelvan a reelegirse. Eso les preocupa mucho, pero no están preocupados ni ocupados de lo que está sucediendo con la precandidata del Frente Amplio por México, ni tampoco se están dando cuenta que en la propia Cámara de Diputados ayer hubo actos anticipadísimos de campaña con una diputada del PAN sosteniendo un cartel que decía Xóchitl va. Es decir, todo esto que rodea a Xóchitl, además de ser pura corrupción, es pura falta a la materia electoral, porque se está adelantando a los tiempos, pero ve qué curioso, no se suelta del fuero, pues para no poder ser perseguida. Entonces, sí es muy delicado, no son 256 ni son 1000, es qué clase de personajes está pues proponiendo y qué clase de futuro nos esperaría con alguien que es capaz de pasar por encima de quien sea, de decir que tiene una empresa con 130% de participación, que es capaz de meter a su hija pues a fuerzas con calzador para ser la que lleve a cabo las tareas de mantenimiento de sus empresas, de haber facturado 1,400 millones de pesos, pues ahora sí que con la credencial, pero soy funcionaria, ¿eh? Y otra cosa, Toño, y aquí también creo que no hemos reparado mucho. Ella entre 2000
que empezó a trabajar con Fox y 2010 ya se ostentaba como ingeniera. Y esto es un delito que se consigna en el artículo 250 del Código Penal Federal. La usurpación de profesión es un delito, independientemente de que le hagas daño o no. Imagínate tú qué pasaría si yo me ostento como doctora y yo voy y le prescribo unas medicinas a quien sea. Pues sí, claro, eso causa un error, un hecho delictuoso inmediato. En el caso de ella, pues con su ingeniería en computación podríamos pensar que no le causa daño a nadie, pero es un delito. Entonces, el que ella esté agarrada del fuero, yo la retaría. Si tantos huevos tiene como dice que suelte el fuero, para que entren en vigor todas las acusaciones que tiene formalmente hechas ante diferentes juzgados por hechos comprobables, como los que ha presentado Víctor Romo y por los que la denunciaron desde 2015. Y ahora esto, la corrupción rampante, la usurpación de profesiones y lo que resulte. Y yo espero que también la Facultad de Ingeniería de la UNAM esté produciendo, pues, investigaciones profundas, así como le buscaron a la ministra Yasmín Esquivel, que ya se demostró que ella fue la primera que presentó su proyecto ante la, pues, tutora de las redacciones, y que fue la señora encargada de las tesis la que le permitió a otros leer el trabajo de Yasmín, y el plagiario es otro, y le siguen diciendo la ministra plagiaria, y que han exigido que la corran y le quiten el título y que le quiten el doctorado y que le quiten, creo que hasta las muelas. Yo espero que así se pongan los medios tradicionales, o como dices tú, tradicionalmente chayoteriles, que se pongan así Guillermo Sheridan, por ejemplo, o no sé, todas estas personas que han buscado en todo momento desestimar a las personas que han apoyado a la Cuarta Transformación. Y no es una exigencia porque yo tenga o no tenga de los que dice la señora, sino porque es así como debe de ser, por ley. Y sobre todo porque, pues, una persona que se postula a lo que sea, hasta el cargo más sencillo, el jefe de colonia, no debe de tener detrás actos de corrupción que arrastre y que vaya a seguir cuidando y procurando que no se noten. Al que de ahora en adelante le entre a la política tiene que entrar sin ninguna cola que le pisen, ni que le encuentren debajo del huipil actos de corrupción, ni que tenga sangre o tinta negra de malos manejos en sus manos. No queremos, de hecho, ya una persona así. Obvio es que sabemos que no es que vaya a ganar, no, pero ¿por qué siguen contendiendo con un cartucho tan quemado? Así es, eso es lo que representa, lo que ellos piensan de la gente. La gente es tan imbécil que aunque les pongamos a una persona que es plagiaria y corrupta y cínica y majadera, la gente va a estar con nosotros. Qué bueno que presentan lo peor que tienen porque es lo mejor que ellos son. Y pues digo, qué afortunados somos de tener pues este ejemplo. Así son ellos, los del PRI, PAN y PRD, así son. No nos están engañando, nos están presentando tal cual son sus pensamientos y sus ideales políticos. Pero bueno, pues guácala con la mujer, sinceramente, y esto no es violencia política en razón de género, no le estoy atacando en tanto mujer, sino como funcionaria pública que desde 2000, que ingresó a trabajar con Vicente Fox, se burló de los pobres, dijo que para qué se les daban mejores oportunidades de vida si así les gustaba vivir, ha robado, ha delinquido, ha sido corrupta, ha recibido moches, ha entregado permisos apócrifos de construcción y pues hoy se le están saliendo de control todos estos actos. Yo espero que la autoridad electoral y judicial trabajen en consecuencia. Y querida Laura, ya para cerrar, le voy a pedir al equipo que nos grabe. Te quiero preguntar, ¿tú te acuerdas de Nadia Comaneci? Tenías el micrófono cerrado, ¿te acuerdas de Nadia Comaneci? Por supuesto, la gimnasta olímpica de 1976. Mira, hasta con fecha, con años nos lo da la queridísima licenciada Laura Ceballos Alcázar. Pues mire, le quiero comentar a usted que nos ve y que nos escucha que en una serie de maromas olímpicas que, insistimos, son mucho más complejas que las de la legendaria gimnasta Nadia Comaneci,
los chayoteros que encabezan esa infame y muy pedorra mesa de análisis en Televisa, Leo Zuckerman, Raimundo Rivapalacio, Denise Merkel, pero creo que en esta no estaba Denise Dresser, pero bueno, estos personajazos, Sergio Sarmiento y el otro que nunca me acuerdo de su nombre, intentaron justificar las cochinadas de Xóchitl Gálvez, y estamos hablando de, obviamente, estas acusaciones que tiene de irregularidades, corrupción, de enriquecerse al amparo de su función pública en el sexenio de Calderón, de Fox, como delegada de Miguel Hidalgo, esto último de la Casa Roja, pero específicamente ahora que la señora a la que le encanta la payasada reconoció que efectivamente pues plagió el trabajo con el que se tituló, justificándose ella y diciendo que pues era nada más un trabajo, que ella se tituló por experiencia profesional, bueno, pero este era uno de los requisitos y podría ser causa para que enfrente algún tipo de consecuencia en la Universidad Nacional Autónoma de México. Dice Xóchitl que sí plagió, pero poquito, y que pues la pendejeó, ¿no? Así no dijo la pendejeó, dijo la pendejié, dijo, ¿no? Ante los medios de comunicación corporativos, luego de que solamente una corresponsal le cuestionara esto, mientras el resto de nuestros compañeros en el chacaleo nada más le daban palmadas en la espalda. Bueno, pues los patrones de estos compañeros que detentan esta infame mesa ahí en Televisa, intentaron justificar a Xóchitl e hicieron un berrinche, querida Laura, querido público consentidor, pero un berrinche en el que, por ejemplo, a Leo Zuckerman casi se le salen las lágrimas. Casi se le salen las lágrimas diciendo que a la pobre Xóchitl la quieren destruir y que nadie la defiende, nadie la ayuda. No me creen, mire nada más esto es verdaderamente indignante. Mire estos infames, utilizando esto que conlleva una gran responsabilidad. Esos infames que desafortunadamente siguen detentando los nichos de los medios de comunicación corporativos y sus micrófonos, haciendo una defensa de lo indefendible, haciendo pues gala de su instinto chayoteril absoluto. Miren nada más. Y ver que no haya plagio. Yo sí creo que el plagio es robo. Yo sí creo que Xóchitl pues está viviendo, o sea, a Xóchitl la quieren destruir antes de que comiencen las campañas de manera formal. Pero le están encontrando. Por eso voy. Bueno, a ver, es normal, la quieren destruir desde ahorita, y yo creo que el problema de Xóchitl, lo que estamos viendo, es que pues está muy sola. Yo creo que ella lo que quiere, o sea, responde, ¿no? De bote pronto, no hay una estrategia. Se le están abriendo su casa a miles de mexicanos. Es que no puedo terminar. ¿No puedo terminar mi argumento? Sí. Pero de veras. A ver, sí, yo creo que a Xóchitl le hace falta un equipo profesional de trabajo que lo primero que hacen es la sientan a ella y le dicen a ver cuáles son los esqueletos en el closet que te pueden sacar. Y luego pero aquí no se ya hace sabemos ese clearance. A ver. Bueno, pero sí lo tienes que hacer, porque si no te agarran con las manos en la puerta y tienes que reaccionar como reaccionó ella. Es a bote pronto, lo hace muy bien, pero ya... No. No lo hizo bien. Perdón, a mí no me parece ni que lo hizo bien, ni que en este caso es un problema de soledad. A mí me parece que pues sí hay un plagio. Pues sí, es que además bueno, pues es que hay que empezar por decirlo. Lo primero que yo vi es que sí hay un plagio. Y efectivamente aquí no hay un plagio chiquito, un plagio grande, aquí hay un plagio. No es un tema de grados. No es de grados, hay un plagio. Y esto pues es un plagio, punto. No hay nada para dónde irse, ni si está sola, ni si la acompañaron, ni si la salida, me parece pésima la salida de que me apendejé, me parece horrible. Esto es un plagio, punto. No hay nada más a dónde moverse. Creo que lo que decía Sergio, pues sí, claro, yo lo dije, sí, pero esto es un plagio. La semana pasada yo lo dije, yo creo que a ella sí le tienen miedo y la quieren destruir. Sí. Pero para quererte destruir hay una cosa en donde te inventan y la segunda es donde te encuentran. Y en este caso, pues lo encontraron. Entonces sí va a tener que responder de otras formas. ¿Quién le va a tener miedo a Xóchitl Gálvez? Mire, es que
No es miedo, es indignación lo que sentimos los mexicanos. Esta gente que se expresa en redes sociales, y yo lo veo, con mucha tirria sobre Xóchitl Gálvez. Este es su servidor que a veces hace comentarios muy duros, críticas muy duras sobre la senadora panista, es debido a nuestra indignación. Es una indignación absoluta de que estos personajes, sus jefes, sus patrones en las élites, nos hayan discriminado tanto, menospreciado tanto a los mexicanos y a las mexicanas, que pensaron que nos íbamos a ir con otro de sus montajes. Denise Merker fue también participante en este montaje asqueroso de la niña Frida Sofía, junto con el pseudoperiodista Carlos Loret de Mola, que no se nos olvide, y la pues ahora conductora del espacio matutino que sustituyó a Loret, Daniel de Iturbide, ¿no? Hicieron este montaje en Televisa pensando que la gente era estúpida y que se iban a ir con la historia de una niña que se había quedado atrapada entre los escombros de una escuela durante el terremoto de 2017 y etcétera, y se les fue de las manos este ridículo montaje. Igualmente, estos infames, y disculpe usted, es que así hay que decirlo, estos hijos de la chingada, y no me refiero solamente a los que detentan esa infame mesa, sino estos hijos de la chingada desde las élites, creen que somos estúpidos y que en nuestra ignorancia y estupidez vamos a votar por la candidata más chistosa, por la candidata más televisiva, por la que dice peladeces, ¿no? O sea, de verdad, eso es lo indignante. Nadie le tiene miedo a esta señora, le tenemos mucho coraje e indignación a sus acciones, a cómo es que pues cae una y otra vez en las payasadas, a que se disfrace de dinosaurio, a que se disfrace del presidente López Obrador, a que se pinte la cara de panda, bueno, según ellos eso de Catrina, a que, qué bueno que nos puso la foto don David, a que constantemente nos esté ofendiendo a los mexicanos, como cuando durante la pandemia, de la forma más vil, le echó desinfectante a los policías que estaban cuidando una protesta, ¿no? O sea, no es miedo, Denise Merker. Nadie quiere destruir a Xóchitl, ella se destruyó sola. El peor enemigo de Xóchitl Gálvez se llama Xóchitl Gálvez y nadie le tiene miedo. No la chinguen, de verdad. Me parece verdaderamente ridículo que tengamos a Leo Zuckerman casi al borde del llanto diciendo que a la pobre Xóchitl la quieren destruir y que nadie la ayuda y que no sé qué. Bueno, pues que lo peor de todo, que sus asesores debieron haberla sentado a decirle, a ver, pues, ¿qué es lo que tienes en tu closet? ¿Cuántos esqueletos tienes en tu closet? No debería tener esqueletos. Miren, nos llaman paleros a nosotros, imagínese usted, por de alguna otra forma plantear situaciones propositivas alrededor de la gestión de López Obrador. Pero ese López Obrador, y me sostengo aunque me hagan campañas con Glodejo, aunque me hagan campañas con Chumel, que ya me las hicieron en algún momento, me sostengo en mis dichos. Al presidente López Obrador, ni periodistas de derecha como estos infames que tienen esa mesa ahí en Televisa, ni periodistas de centro o periodistas de izquierda, le han conseguido demostrar, pero miren, ni un ápice de corrupción, no, ni un solo esqueleto, como la cantidad impresionante, como ese closet de Halloween que tiene Xóchitl Gálvez. Ni uno solo, ni un huesito, señoras y señores. Y estos paleros, si creen que debieron haberse sentado con Xóchitl Gálvez a hacer pues un compilado de con qué la podrían atacar y con qué no, cómo podrían enfrentarse a este tipo de circunstancias. O sea, ya de principio está mal esto. Le pido al equipo que nos grabe. ¿Qué opinas tú, querida Laura? Totalmente, Toño. Mira, vamos a poner dos ejemplitos así como rápidos. En efecto, desde los años 70 que el presidente empezó a trabajar con la gente y por lo que enseguida de haber salido de la carrera no se tituló, fue porque él sí se fue a trabajar con la gente y porque y por cierto, aquí lo tengo, su tesis de titulación que está publicada y que está divina, México en transformación, la formación del Estado Nacional, es un documento histórico y para generar esta clase de documentos necesitas leer un chorro, no te lo sacas de la manga, no hay un solo renglón plagiado y todas las fuentes de consulta pues están aquí, a ver déjame te enseño nomás para que se nos caigan las chinguiñas, está absolutamente todo lo que se tiene que citar
pues citado como corresponde. No tengo, aquí, por ejemplo, en esta página, aquí viene Jesús Reyes Heroles, citado por Lilia Díaz. Así se hace un trabajo de investigación, Toño. Así se cita cuando se trata de un documento, pues con el que quiere sustentar un conocimiento. Esa es una pequeña diferencia a nivel, digamos, de técnica de realización de un trabajo. El presidente con este título entregó su tesis de licenciatura de Ciencias Políticas en la UNAM. Sí, se tardó 11 años, nadie lo niega, pero ojo, no es un plagio. 2, al presidente no le han encontrado, como dices, bueno, el cadáver ni de un alienígena. ¿Por qué? Porque ha sido un hombre honesto y recto. Han dicho, no, pero ¿de qué trabajó? ¿De qué comió los 200 años que caminó el desierto de México? Vaya, siempre han salido con la misma sarta de estupideces y pues se les revientan en la cara. Era pues el presidente de un partido político. Cuando dejó de serlo, la gente que lo acompañaba formaron una asociación civil, sufragaron los gastos de la asociación hasta que pudo ser partido político y recibió prerrogativas que están debidamente documentadas y que fueron aprobadas y entregadas por el Instituto Federal Electoral de aquel entonces. Vaya, no hay una sola cosa que le puedan decir al presidente que no esté sustentada, y no son maromas, porque el presidente es poder desde 2018 y eso no significa que sea ni Poder Judicial, ni el INAI. Lo que el presidente le fueron buscando por años, solito se les regresaba. Otro ejemplo, ahora durante la pandemia, al doctor Hugo López-Gatell, no la doctora Muelitas decía que no era doctor, que no tenía títulos. Eso es demostrable. ¿Y qué es lo que hizo el doctor Hugo López-Gatell? Presentó lo que tenía que presentar, demostró que su doctorado, pues ahora sí que es el bueno, y la que quedó mal fue la acusadora. En el caso de Xóchitl, de verdad me parece tan simpático que la voz de la conciencia de esta mesa sea Denise Merker. O sea, dicen que en tierra de ciegos el tuerto es rey. Bueno, pues sí, resulta que Denise Merker es la voz de la conciencia en esta mesa de locos. Bueno, pues estamos fregados. Pero ojo, el decir, es que hay que preguntar si tiene esqueletos, carajo, a ver, no es un requisito indispensable para aspirar y tener juego en un puesto político el tener un grado académico. La Constitución solamente te dice que seas mexicano por nacimiento, que tengas, por ejemplo, en el caso de presidente, 30 años, 35 años, perdón, nada más en el caso de los miembros del Poder Judicial, que tengas licenciatura en Derecho, porque pues ni modo que no sepas ni siquiera agarrar un código, pues carajo, porque vas a dedicarte a interpretar la ley. Ese es el chiste de los jueces y los magistrados, interpretar la ley para saber quién de las dos partes que contienden tiene la razón y hay que darle la justicia. Pero es el único caso. Para el resto de posiciones políticas por votación popular legislativamente o de manera ejecutiva, no se requiere un título. Entonces, Xóchitl pudo haberse seguido como técnica o dueña de una empresa. O sea, no necesariamente tienes que ser licenciado para poder acceder a los puestos. Ella se ostentaba como ingeniera en sistemas computacionales y pues a fuerza de tanto perseguir la mentira por 10 años se vio en la necesidad de presentar su informe de trabajo para sustentarse como ingeniera, porque lo había hecho así todos los años. Nadie lo obligó, esos no son cadáveres en el closet. Si tú dices todo el tiempo que eres chofer, pues enséñame una licencia de conducir. Si tú dices que eres abogado, enséñame tu cédula profesional para ejercer la abogacía. Así de sencillo. Pero para poder acceder al mundo político no necesitas un grado académico. Que ella lo inventara y que después tuviera que sustentarlo, esa es bronca de ella. Esos no son cadáveres. Esa es la forma en que ella siempre ha operado y de verdad, a ver, que se entienda, nadie quiere destruir ni política, ni emocional, ni física, ni como mujer a la persona que hoy representa este aglutinamiento raro, frankensteinesco, que son los del Frente Amplio contra México. Nadie quiere destruirla.
Pero ¿cómo vamos a dejar pasar que alguien que es tan abiertamente corrupto pueda seguir avanzando en las siguientes etapas para contender por el puesto político más importante del país, que es la presidencia de la República? O sea, no se trata de, es que como me cae gorda, no, si no nos cae gorda, me vale. A mí ella como persona no me ha hecho absolutamente nada. Como funcionaria ha lesionado, pues, tanto la figura de un funcionario como la relación de fuerzas que tienen que tener de transparencia quienes están en un puesto político, y del otro lado los empresarios, en este caso los que construyen casas. O sea, no se trata de, ay, es que como nos cae gorda, pues si no estamos en el preescolar, carajo. O sea, no se trata de como me cae gorda, le voy a decir, pues tienes un pensamiento como de 4 años, yo fui maestra de preescolar y yo sé que los niños de preescolar así actúan. ¿Por qué? Porque tienen un pequeñísimo grado de madurez en ese sentido. Me cae gorda la compañera que trae un vestido más bonito que yo y empiezo con su, ¿por qué? Pues porque tengo 4 años. El creer que hay que destruir a Xóchitl porque nos cae gorda o le tenemos miedo denota que toda esa mesa tienen 4 años emocionales. Bueno, 5, porque hay unos más canosos. 5 años emocionales. No, no se trata de querer destruir a un personaje porque nos da miedo. Pues si no estamos en la casa del terror, estamos haciendo política seria. Y el problema, Toño, y lo hemos platicado también en muchas otras ocasiones, venimos de sexenios de simulación, donde se simulaba que se hacía una vida democrática porque se simulaban unas elecciones en donde se simulaba que los políticos eran decentes y honorables. Hoy que estamos haciendo un cambio total, una transformación de las conciencias, donde no cabe una persona que ya no represente el deseo de progreso de un país, pues caray, no es un capricho de porque me cae gordo y le digo, no, es lo lógico. No podemos imaginarnos que regrese, por ejemplo, alguien del perfil de Genaro García Luna a comandar los esfuerzos de seguridad pública. No podemos imaginar a una funcionaria como Josefina Vázquez Mota, como Rosario Robles, que son capaces de desviar millones de pesos del erario para embolsarlos en los bolsillos de otras personas, porque ya ves que Rosario nada más tenía como 25,000 en el banco. Qué barbaridad, le duraron años en el banco pagando abogados y pagando un montón de cosas y la vida dentro de la cárcel. Pero bueno, no podemos permitir que haya Manlio Fabios, por ejemplo, que recibieran moche por pasar las iniciativas de reforma. No podemos permitir Ricardo Zanayas que sean capaces de ser unas ratas y salir con carita de yo no fui. Ya no podemos permitir, incluso dentro de Morena, las personas que se pruebe que están faltando a la vocación de servicio que se debe de tener como mística de trabajo dentro del partido, hay que sacarlas. ¿Por qué? Porque tenemos que tener un relevo generacional, no nada más en cuestión de edad, sino de pensamiento, evolucionar. Entonces, por supuesto que nos choca una persona que se ostenta como ingeniera sin serlo, como decente sin serlo, como honesta sin serlo, como con huevos siendo una cínica. Entonces, no se trata de quererla destruir, señora Denise y personajes de la mesa, porque no tenemos 4 años como ustedes. Se trata de que las cosas como son. Si la señora tiene todos estos huevos, volviendo al primer comentario, que se enfrente sin fuero a todas las acusaciones que se le hicieron desde 2015 por varios otros delitos, peculado, enriquecimiento ilícito, todos son delitos de la función pública, conflicto de intereses, tráfico de influencias y ahora, pues, todos estos ejemplos que saltan a la luz, amén de los que surjan a partir de la determinación que tome la Facultad de Ingeniería de la UNAM, que debe de ser exhaustiva y debe de tener una consecuencia lógica. Entonces, yo la verdad, como todo respalda a la persona, ella tiene todo el derecho de defenderse, pero como funcionaria ha sido pésima. Pésima y ahí están las consecuencias. Entonces, no, señora Denise,
y los otros sujetos, que es Leo Zuckerman y Sergio Sarmiento y no sé quiénes más, porque todos me caen muy gordos, y no los veo ni los veré porque se me caen los ojos, mejor leo el extracto. No se trata de que nos caiga gorda, que la odiemos con odio jarocho, no tenemos 4 años. No podemos permitir nunca más que un personaje de semejante calaña intente llegar a obtener otro fuero para cobijar todos los delitos que fue produciendo a lo largo de su vida como funcionaria y como beneficiaria de estas relaciones de corrupción que le generaron, pues, como estamos viendo, 1,400 millones de pesos. Tampoco se trata de que sus empresas sean muy chingonas. Se trata de que todas las ganancias que produjeron sus empresas son producto de esas relaciones espurias. Yo quisiera, no sé si alguna persona que conozca por aquí, alguien que tenga un negocio pequeño, modesto, de tamales, de gelatinas, de la nada, tiene 30, 50 puestos de tamales, de tener una olla, de repente ya abundan por la ciudad y en 3 años anda, no sé, en una Land Rover. Claro que no. La vida real nos dice que las personas que trabajan así lo hacen solamente para subsistir. Así que, de verdad, no se trata de decir si es hombre y que si no vendió gelatinas. No, se trata de que su relación corrupta como ente de poder con empresarios con los que tuvo contacto a partir de su llegada al panismo con Vicente Fox, ha producido esta riqueza inexplicable de la que tiene que dar cuenta. Por eso es que le digo a la señora Xóchitl, todos estos huevos que presume, debería de demostrarlos renunciando al Senado para separarse de la protección constitucional que le da el fuero, que enfrente todos estos delitos por los que le están persiguiendo desde 2015 y entonces, una vez que haya aclarado todos y cada uno de estos detalles, que se presente como la persona honesta, valiente, echada para adelante, que no tiene miedo de enfrentar a nadie porque tiene las manos limpias y un pasado impoluto. Si no, pues ahora sí que, pues nada más de pura palabra, ¿no? Así es. Y yo me quedo con lo que me habías planteado desde un principio, a lo mejor por cuestiones genéricas y evitando esto de la violencia política en razón de género, no quisiera entrar en detalles, pero ya hubo en algún momento en el que Xóchitl Gálvez salió a sus redes sociales a decir que tenía muchos ovarios y no sé qué, ahora utiliza la palabra huevos. Bueno, pues si es muy valiente, como dice, y como tú planteas, querida Laura, pues que renuncie a su fuero, que renuncie a su senaduría y que enfrente al toro por los cuernos como, perdóneme, pero como lo hizo el presidente López Obrador cuando era opositor, cuando era candidato opositor, cuando se enfrentó a un desafuero, cuando se enfrentó a todo, a ese aparato que él llamaba la mafia del poder, a ver si sí es cierto, ¿no? Pero bueno, ¿no? Tiene muchos esqueletos en el closet, como bien menciona el chayotero de los Zuckerberg. Y querida Zuckerberg es el de Facebook. Querida Laura, muchas gracias por conectarte con nosotros. Gracias, ha sido muy interesante lo que hemos estado platicando aquí contigo. Por favor, compártenos tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. Pues primero, yo creo que con tantos esqueletos y tantos monstruos en el closet, lo que sí podría darle mucho dinero es pues un negocio de disfraces ahora que ya viene el Halloween. Bueno, yo estoy como @CeballosLaura en ex Twitter, no sé cómo se llame, en Facebook como Laura Ceballos-foro virtual, en YouTube como Laura Ceballos Alcázar, en Instagram y en TikTok como Laura Ceballos A. Y ahorita ya en unos minutitos a las 11 empiezo con mi mesa de análisis. Justo voy a revisar, Toño, los invito amigos a que vean a Toño, pero también me vean a mí. Vamos a platicar, vamos a revisar todos estos lineamientos que la UNAM exige para elaborar textos con este formato APA, así se llama. Lo vamos a leer punto por punto y además vamos a revisar también, Toño, todo lo que se refiere al calendario electoral para que nuestros amigos que viven en Estados Unidos sepan cuándo y cómo tramitar su credencial para votar, los que están aquí en México que revisen la vigencia y pues empezar a trabajar en nuestros derechos político-electorales con la mejor información posible. Así que los espero ya en minutitos ahí en @ no es cierto, Laura Ceballos Alcázar en Facebook, en YouTube,
y en todas las redes como Foro Virtual, que estamos levantando este esfuerzo informativo también. Así que muchas gracias, Toño, y siempre un placer platicar contigo y con la maravillosa audiencia de Sin Censura. Un saludo a don David, a toda la gente del estudio, a Adri y a todos los compañeros que están en producción. Un saludote y muchísimas gracias a la licenciada Laura Ceballos Alcázar, especialista en Derecho Electoral, a quien siempre acudimos por este tipo de circunstancias. Y pues ahí estamos, querida Laura. Que te vaya muy bien. Cambio y fuera. Cambio y fuera. Bueno, pues ahí tiene Laura.